Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Esta es la segunda parte, la apostasía de la fe. Bueno, hemos estado analizando este concepto, pero también la actitud, esta conducta de la apostasía y todas sus características en las personas, las implicaciones. Debemos recordar que no se puede hablar de apostasía cuando se trata de personas que no son creyentes. Esto lo debemos de tener muy presente para no confundir eh, el mensaje. Es decir, Pablo fue muy directo, muy específico acerca de quiénes son los apóstatas. Y Pablo no se refirió a los creyentes. Una persona que no ha tenido fe simplemente ni siquiera podría decirse que no se ha apartado de la verdad, porque no la ha conocido. Entonces, tú no puedes, no se puede decir que te apartaste de un lugar donde nunca estuviste. Así es de que es muy importante que hagamos esta diferencia que existe entre los incrédulos y los apóstatas. Porque los apóstatas, son personas que en algún momento conocieron la verdad del Evangelio del reino, pero que después se alejaron, se apartaron de la verdad, desertaron del camino establecido por la palabra de Dios para alinearse a otro camino, un camino trazado bajo la premisa de la mentira y la falsedad. Entonces, decíamos que desde el versículo 1 vamos a leer nuevamente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto lo analizamos, lo comenzamos a analizar desde el estudio anterior. Así es de que Pablo identifica a los apóstatas como hipócritas, una característica de las personas que, asegurando ser creyentes y que sí conocieron o conocen la verdad del Evangelio, se han alejado para continuar diciendo que son creyentes, pero bajo una careta de hipocresía que les permite seguir fingiendo delante de los creyentes eh, y aparentando que aún son de la iglesia. Y por eso insisto en esta diferencia que tú debes tener, que debes aprender, debes tener muy presente. No son incrédulos, no son los incrédulos, son personas más peligrosas. Bajo estas circunstancias, los apóstatas son personas mucho más peligrosas. Y viéndolo así, entonces podemos entender por qué el apóstol Pablo se refirió a estos, aconsejando a los verdaderos creyentes, percibiéndoles que ni aún se sentaran a la mesa con ellos. Imagínate lo terrible que son estas personas, porque el propio Pablo hizo una radical diferencia y para entenderlo mejor voy a citar una vez más un pasaje que en otras ocasiones hemos analizado, pero ahorita el contexto en el que lo estamos analizando es que el propio Pablo hace una gran diferencia entre los incrédulos y estos que son los apóstatas. Dice 1 Corintios 5 a partir del verso 9. Os he escrito por carta, les está diciendo a los corintios, a los creyentes de la congregación, dice que no se junten con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, no te está diciendo Pablo que no te juntes con los incrédulos, con los pecadores. No se trata de que te alejes, de que hagas una separación radical. ¿Por qué? Porque en un momento dado tú puedes influir de forma positiva en esas personas. No significa que andes con ellos.
ni que andes en los mismos caminos, no, sino que el propósito de Pablo es siempre ser una influencia, que nosotros seamos una influencia positiva en el mundo. Pero no puedes hacerlo si te alejas, si cortas comunicación con ellos. Por eso estas palabras de Pablo. Os he escrito que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Fíjate, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pues ¿a dónde vas a ir? Más bien, escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldicente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun coman. Fíjate qué terrible, a qué grado de peligrosidad Pablo identificó a estas personas que están en la congregación, se dicen hermanos, que te pueden decir hermano, te dicen Shabbat Shalom, que están en las fiestas del Eterno. Ahí están. Por eso son más peligrosos. Estos son peores que los incrédulos. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Claro, nosotros no tenemos por qué juzgar a los incrédulos. ¿No juzgan ustedes a los de adentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Entonces, imagínate, bueno, yo creo que ya con estas palabras de Pablo y no las mías, nos queda muchísimo más claro la diferencia radical que debemos identificar entre un incrédulo y un apóstata. Ahora bien, yo te quiero decir que un apóstata no se va a exponer literalmente de forma tan clara y evidente, nunca lo va a hacer. Por eso son más peligrosos, porque están en la congregación, están entre nosotros, pero han estado influyendo en los creyentes. Dice el verso 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjate cómo lo describe, o sea, no son cualquier personas, son personas que se manejan a través del engaño, la hipocresía, la sutileza. La característica de la hipocresía en estas personas se encuentra vinculada con la mentira, lo cual resulta muy interesante porque la palabra mentirosos, que vemos aquí en el verso 2, en el griego es la palabra pseudodidácalos y se traduce como maestro espúreo. Se traduce como propagador de doctrina errónea y se traduce como falso maestro. Bueno, esta característica debe enfocar nuestra atención mayormente, entonces, ¿en quién? ¿En qué tipo de personas? ¿Sí? En las personas que apartándose de la verdad, de la palabra de Dios, propagan una doctrina falsa. Lo que el apóstol Pablo describe en otra de sus cartas como el falso evangelio. Gálatas capítulo 1 a partir del verso 6 dice: estoy maravillado, estoy escandalizado, dice Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito.
O sea, Pablo está identificando a estos apóstatas que están difundiendo esta doctrina errónea, falsa, como malditos. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea un anatema, sea un maldito. Ahora bien, independientemente de que la hipocresía y la mentira identifican primordialmente a quiénes, a qué tipo de personas, a los maestros, a los que dicen enseñar la palabra de Dios, a los que dicen haber recibido un ministerio, haber sido llamados, y quizás en algún momento sí, fue así, pero se pervirtieron y comenzaron a difundir falsas doctrinas, ¿sí? Esto no significa, por un lado, que quienes reciben, por otro lado, quienes reciben estas falsas enseñanzas, pues estén libres de culpa. Pues qué cómodo, ¿no? Tú como creyente todo el tiempo vas a estar señalando es que aquel me dijo, es que aquella me enseñó así, es que ellos estaban enseñando y esto y aquello. Eso sería lo más cómodo, pero no es así de fácil, porque tú como creyente tienes la responsabilidad de poner atención en lo que escuchas. Si es cierto que los más responsables son aquellos que tienen este llamado para la enseñanza, pero que lejos de enseñar la verdad, se han desviado para comenzar a difundir mensajes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahora ya algunos ya se convirtieron en astrólogos, ¿no? Ya se enfocan más en las estrellas y ya le pusieron, ya se pueden a jugar con las estrellas y el destino. ¿Mandé? Y dicen que profetizan y ya están, o sea, en esas, toman la escatología tan a la ligera y comienzan a hacer fantasías. Todo ese tipo de doctrina que tú puedes hoy escuchar en Facebook a través de muchos disque maestros, eh, todo eso es una doctrina falsa. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso no es lo que enseñó Jesucristo ni los profetas. No es lo que enseñó, lo que enseñaron los apóstoles. Los tiempos del fin están descritos en las escrituras para que nosotros estemos apercibidos, pero no tenemos por qué estar difundiendo mensajes que espanten, que infundan miedo, temor a las personas, diciéndoles ya estamos ya en las últimas. Son personas que ni siquiera conocen los tiempos o se perdieron y ya se les olvidó. Si nos enfocamos en las escrituras, vamos a entender perfectamente los tiempos en los que estamos viviendo en estos días. Y no hay por qué alarmarse. Sí hay que estar alertas, hay que estar al pendiente de los acontecimientos internacionales. Yo se los he dicho, pero eso es otra cosa. O sea, yo no me dedico a andarles difundiendo mensajes relacionados con todos los acontecimientos internacionales que se están dando. No, tenemos la escritura y a cada uno de nosotros nos corresponde tener discernimiento, recibir el discernimiento espiritual. Sí, porque el Espíritu del Señor nos apercibe, nos guía, nos motiva a estar alertas. Pero eso ya es de parte del Señor. Y nosotros tenemos una función muy importante. Los que nos dirigimos a ustedes, nuestra función es difundir el mensaje de salvación. Difundir lo que las cartas del apóstol Pablo y los apóstoles, los evangelios, tuvieron el propósito de difundir.
pero no otra cosa, no algo ajeno. Eso no tiene nada que ver con un ministerio serio. Entonces todas estas personas de repente ya andan haciendo cosas que no tienen nada que ver con el llamado verdadero, fidedigno, serio, responsable. Entonces, Pablo aquí nos está percibiendo de estos que se alejan de la verdad, pero que lo hacen con todo un propósito. Hasta este momento, entonces debemos diferenciar, ¿sí?, a los incrédulos, que son quienes no han querido recibir el Evangelio, que también Dios los va a juzgar. Y por lo tanto se niegan a conocer a Dios por medio de su palabra. Y otros son los apóstatas, que pueden ser tanto falsos maestros como creyentes que toleran y se conforman con la mentira. Nos toca a todos. Así es de que si tú eres de los que todo el tiempo ha estado señalando a alguien de quien hoy consideras que, que recibiste una falsa enseñanza, bueno, ya es tiempo de parar y de que tú hagas conciencia acerca de hasta dónde quizás ya identificaste eso. Bueno, el Señor te está percibiendo y tienes que darle gracias al Señor porque te está dando la oportunidad de rechazar todos aquellos mensajes, aquellas enseñanzas falsas. Por lo tanto, los apóstatas, los que difunden esta falsa doctrina, lo hacen por una razón muy poderosa, porque ellos tienen la conciencia cauterizada y sin escrúpulos enseñan cosas en contra de la Biblia o cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. En estudios anteriores hemos entendido que uno de los efectos que produce el pecado en las personas, y es que el pecado los ciega para no ver la verdad, para no entender la verdad o no recibirla. No, pero digo, no pueden darse cuenta. Llega un momento en que ya no pueden darse cuenta conscientemente de que están en un error. Por eso, yo siempre les he dicho que nunca discutan con las personas acerca de las escrituras, con nadie. Tú no puedes saber hasta qué grado esta persona ya recibió falsa enseñanza, se conformó con esa falsa enseñanza y la abrazó, la hizo suya. Pero Dios es justo y siempre nos da la oportunidad de identificar el error. Pero si eso no nos conviene más quedarnos con la falsa enseñanza, entonces la persona decide. Porque el Señor hizo lo suyo, hizo su trabajo, hizo su bondad para con nosotros. Así es de que esas personas llegan a un momento en que ya no pueden darse cuenta conscientemente de que están en un error, a grado de pensar que ellos están haciendo lo correcto. Están totalmente convencidos de que lo que creen es lo correcto. Así de peligroso es el pecado cuando se haga consentido por la persona por mucho tiempo y se ha negado a reconocer su falta y en su caso proceder al arrepentimiento. Esas personas de repente ya no disciernen entre el bien y el mal en un aspecto determinado de las cosas y ya no disciernen entre la verdad y la mentira. Por eso es muy difícil. O sea, ellos en un momento dado todo el tiempo están considerando que están bien y todos los demás están mal. A pesar de que todo el mundo, por sentido común, vean perfectamente que están mal esas personas, pero ellos no. Ellos lo ven al revés. Así de peligroso es cuando la persona por bastante tiempo abraza el pecado,
la hipocresía, ¿sí? La mentira. eh, por eso es muy fácil que estas personas decidan caer en la mentira. Pero porque deciden escuchar a espíritus engañosos y a sus doctrinas de demonios. A través de la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos identificar y constatar que siempre que el pueblo se apartaba de la voluntad de Dios, por causa de su desobediencia, generada por haber escuchado voces que iban en contra de la voluntad de Dios, voces que en aquel momento estaban en contra de Moisés. Entonces el propio pueblo se colocaba bajo justo en el lugar donde el enemigo los quería tener y recibía las consecuencias, por supuesto. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo con todas aquellas personas que, sin importar los motivos, se mueven del lugar adecuado, ¿sí? Apartando sus vidas de la verdad y del cuidado de Dios. Y lo más triste es que, como dice el apóstol Pablo, llega un momento en la vida de estas personas que llegan a tener cauterizada la conciencia. Dice verso 2 una vez más, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada en el griego es la palabra cauterizazo y se traduce como marcar. Y se traduce como dejar insensible. Esto es muy interesante porque la palabra implica una acción por la que se quema literalmente la parte de un cuerpo, eh, una parte del cuerpo de la persona o de un animal incluso, y como consecuencia, esa parte del cuerpo que se quema destruye los nervios, las terminales nerviosas, y por lo tanto la persona ya no siente nada en esa parte específica del cuerpo que ha sido quemada, que ha sido cauterizada. Bajo este contexto, la conciencia de las personas cumple el propósito de hacerles reaccionar. Cuando tú tienes conciencia, pues reaccionas ante determinadas circunstancias y vas a reaccionar en base a tus principios, en base a la compasión, en base a la misericordia, etcétera. Al ser cauterizada la conciencia, significa que la persona no siente ningún remordimiento cuando procede al engaño o a la hipocresía. Te das cuenta qué delicado y qué peligroso puede ser una persona así, sin escrúpulos, procede a la mentira y al engaño. En estudios anteriores hemos entendido que Dios, de forma natural, ha colocado en todo ser humano, desde que nacemos, la conciencia. Desde que venimos al mundo, es un regalo que el Señor nos ha dado a todos, a todo el mundo. Y en base a esa conciencia es que muchos van a ser juzgados por cuanto que la conciencia nos da revelación de la creación. Y por lo tanto, la revelación de Dios como el creador. Y un ejemplo de esto lo citó el apóstol Pablo en diversos pasajes, por ejemplo, Romanos capítulo 1, recordemos, ¿no? Pero también hay otros pasajes que hablan de este tema, en donde Pablo se refirió a los gentiles, incluso, por ejemplo, sin conocer la ley de Dios, la Torá, hacen lo que es de la ley, pero ¿por qué? Por causa de obedecer a su conciencia. Fíjate qué importante es esto. Qué importante es la conciencia, incluso la conciencia natural, de forma natural. Fíjate bien, Romanos capítulo 2, a partir del verso 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley,
también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, es decir, ¿a quiénes se refiere aquí Pablo? A cualquier persona que no tiene la fe. A ellos se refiere como gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza, y aquí bien importante porque estás dando un aspecto natural de cualquier persona, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, es decir, aunque no conozcan la Torah, son ley para sí mismos por causa de su conciencia. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Imagínate qué importante es esto. En la carta a los romanos, Pablo nos habla de la capacidad natural. Aquí nos está hablando de esta capacidad natural de toda persona para discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando las personas deciden en su conciencia escuchar al Espíritu de Dios, entonces su condición se perfila hacia la perfección. Hay una diferencia. Y esto significa que todo creyente fiel se encuentra en una condición superior espiritualmente hablando respecto de las personas que solo viven bajo su propia conciencia. Esto es lo que en ocasiones se entiende como las personas que son buenas porque no buscan hacerle mal a nadie. Y está bien, sí, pero no es lo mejor. Pero, ¿por qué? Porque hay otra condición, que es la que de las personas que no solo no buscan hacerle mal a nadie, sino que van más allá y buscan hacer el bien a los demás. Son dos condiciones distintas. Una, la de la simple conciencia y otra, la de la fe. Así es de que, pues, por supuesto, por cuanto conocemos, nos hacemos más responsables que aquellos que no conocen aún. Entonces, así es de que cuando Pablo habla de los apóstatas que tienen la conciencia cauterizada, hay algo muy interesante que debemos tomar en cuenta y es que las conciencias de estas personas fue cauterizada no por algo que ellos mismos hayan hecho, sino que algo obró en ellos fuera desde fuera, es decir, no necesariamente que a propósito lo hayan buscado, no. Hubo algo de fuera. Cuando dice cauterizado, no es que tú solito te hayas querido quemar una parte de tu cuerpo, ¿no? Por decirlo de una manera. No, no es que tú mismo hayas buscado el error, sino que esto viene de afuera, de, de personas que obraron con ese propósito. Y es justo la referencia de Pablo cuando habla de los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Toda aquella información que recibieron y que teniendo la oportunidad de rechazarla, prefirieron recibirla y la abrazaron. Y con el tiempo esa influencia espiritual fue cauterizando sus conciencias. Si vas conmigo, vas entendiendo la gravedad y la peligrosidad de estas personas. Piensa por un momento en esto.
hasta ahorita, como Pablo está describiendo a estas personas, a los apóstatas, piensa en cómo es que eh, finalmente tú puedes eh, tener la capacidad en tu mente. Tú puedes tener la capacidad en tu mente para realizar ciertas cosas. Obviamente estamos hablando en un aspecto positivo, bueno, pero imagínate a un criminal, a una persona que tiene inteligencia, que es hábil mentalmente hablando, y que en un momento dado esa capacidad de inteligencia la usa, pero para el mal, la usa para el mal. Bueno, entonces ahora imagina a estas personas que teniendo el Evangelio, que habiendo recibido la verdad, se apartaron de la verdad y comienzan a, a dispersar toda esta enseñanza falsa con todo un propósito negativo. Por eso Pablo fue literal al hablar de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. No, no exageró Pablo. Pablo quiso que nosotros entendiéramos la dimensión de hasta dónde pueden llegar estas personas. Y fíjate bien hacia dónde va, hacia dónde se dirige en este momento, porque dice Pablo, estos prohibirán casarse. La palabra prohibición en el griego es la palabra kaluo y se traduce como detener, se traduce como refrenar. Esta palabra tiene la implicación de tener control, lo que significa que estas personas de las que está hablando Pablo pretenden tener control sobre las personas y decidir quién sí y con quién no deberían casarse los jóvenes. No es que prohíban casarse a todo mundo, o sea, mantenerse solteros. No, 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 no ese no es el contexto. El punto es el propósito. Dice, y en la traducción aparece así, leemos que prohibirán casarse, pero el sentido de esta expresión de Pablo es que esas personas con esta manipulación, con este ánimo de control, de prohibición, se dedican a pretender o pretenden en un momento decidir acerca de con quién deberían casarse y con quién no deberían de casarse los jóvenes. Y llevan a cabo reglas, requisitos totalmente sin sustento bíblico. Y con esto los apóstotas, que como ya lo hemos indicado, primordialmente son los líderes de las congregaciones, buscan que los creyentes se sometan a ellos y no a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has conocido a un líder, a algunos líderes religiosos que hayan realizado acciones tendientes a influir predeterminadamente en los jóvenes para indicarles con quién sería correcto que se casaran? ¿Has escuchado algo así? ¿O has conocido a gente así? Y peor aún, ¿has sabido de matrimonios de jóvenes que habiéndose casado bajo dichas influencias, bajo estas influencias de estos líderes, han fracasado sus matrimonios por causa de esta influencia predeterminada de ciertos líderes de las congregaciones? Bueno, la razón de estos fracasos tiene que ver con estas falsas doctrinas, doctrinas de demonios,
a cargo de dichos líderes que han querido mantener control sobre los jóvenes, quienes escuchándolos y siendo seducidos por ideas ajenas a las escrituras, toman la decisión de casarse con quien nunca debieron casarse los jóvenes. O bien deciden no casarse con quien en realidad sí debieron casarse quizás, pero que no lo hicieron por la intervención de estos apóstatas. De esto se está hablando Pablo. A esto se está refiriendo como apóstatas. Los famosos campamentos de jóvenes han sido un semillero de esta apostasía, porque ha sido una gran oportunidad para estos apóstatas líderes para intervenir en la vida de estos jóvenes, desvirtuando la oportunidad sana que deberían de tener estos eventos en los jóvenes, exclusivamente para la enseñanza de la palabra de Dios, pero que se desvían porque se meten y comienzan a influir en los jóvenes. Y bueno, seguramente has escuchado como eso. También, en otro aspecto, llega un momento que sutilmente, sin darse cuenta, casi que los jóvenes tienen que pedir permiso para ver si se pueden casar con determinadas personas. Y siendo así, y si están de acuerdo los líderes, los casan. Y si no, no los casan. Bueno, hay ministerios, aunque sea difícil de creer, que existen así, que se dan las cosas de esa manera. Y que muchas veces los jóvenes o los padres de esos jóvenes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la forma en cómo lo han manejado ha sido tan sutil, ¿sí?, que se presentan como los grandes consejeros para ver y supuestamente con excelente opinión acerca de con quién deben de casarse. Las escrituras no facultan a los líderes religiosos, a nadie, para establecer condiciones o requisitos de ningún tipo para que las personas puedan casarse. Eso es totalmente ajeno a las escrituras. Tú no deberías de permitir que tus hijos recibieran ese tipo de consejos o influencia. Para eso están sus padres. Para eso está la escritura. Para eso están sus padres. ¿Por qué? Porque como padres tú puedes dar el consejo a tus hijos acerca de lo que es mejor, pero no estas personas que están en las congregaciones como líderes. ¿Por qué? Porque su propósito es otro. Y si tienes discernimiento te vas a dar cuenta a tiempo. Pero si estás en la religión, no te vas a dar cuenta, no vas a poder apercibir a tus hijos de este peligro. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, este es uno de los versículos más mal interpretados de mucha controversia, precisamente por el tema de los alimentos. Normalmente las personas este versículo lo han querido entender de forma diferente. ¿Cómo lo quieren entender? Dice, lo quieren entender de esta manera. Dios ha creado todos los alimentos para que sean recibidos por nosotros. Sin embargo, el versículo no dice eso. Porque si lo leemos con detenimiento y con discernimiento, podemos entender que Pablo se refirió a alimentos que Dios creó para ser recibidos. No todos, sino solo los que deberían ser recibidos. Y entonces ahí entra el conflicto, porque muchos lo han querido entender de forma diferente. Pablo nos remite al libro de Levítico, en donde podemos ver que Dios dijo claramente qué es alimento y qué no lo es. Así es de que, bajo la perspectiva de la Torá, es interesante que Pablo
en este pasaje se refiere a los creyentes que tienen conocimiento de la verdad. ¿Sí? Y si la verdad de la palabra de Dios en el tiempo del apóstol Pablo, la palabra de Dios estaba conformada por la Torá de los profetas, pues sería absurdo, totalmente absurdo, pretender ignorar que Pablo, al hablar de alimentos que Dios creó para recibirlos con acción de gracias, se haya referido a alimentos que Dios dispuso en su ley, si son alimentos para nosotros, haciendo diferencia con lo que no es alimento para nosotros. O sea, no sería absurdo querer ignorar esto. Levítico 11, solo como un ejemplo, Levítico 11, verso 1, dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Y aquí comienza a hacer esta gran diferencia el Señor, Dios, no el hombre, no Moisés, sino Dios, el Creador. Dice: pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tenéis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Entonces, aquí el Señor está haciendo esta gran diferencia. Y entonces, si leemos este versículo de este capítulo 4 de Pablo a Timoteo, ¿qué es lo que debemos que tener en cuenta? Pues que Pablo le está hablando a creyentes, Pablo le está hablando a personas que conocen la palabra de Dios, no a personas incrédulas. O sea, aquí el punto es que una persona incrédula puede recibir esta enseñanza, pues por supuesto que sí, pero ¿qué debería de tener o considerar esta persona? Pues debería considerar escuchar con atención, con el propósito de poder recibir. Miren, por ejemplo, en Israel, en el antiguo puerto de Jaffa, la Iglesia Católica identificó el supuesto lugar en que vemos que las escrituras identifican como la casa de Simón el Curtidor, en donde Pedro tuvo la visión de aquel manto con animales inmundos, ¿sí? Animales impuros. Y en esa casa existe, literalmente así, existe un pedestal y un letrero que tiene una leyenda y que dice que en ese lugar Dios le dijo a Pedro que no hay animales impuros y escriben una supuesta interpretación en el sentido de que a partir de entonces el hombre puede comer todos los animales, ya que la visión de Pedro, pues en este manto había animales inmundos y el Señor le dijo que no llamara inmundo lo que Dios había limpiado. Sin embargo, lo que no se explica en ese letrero es de aquella casa, que es un lugar turístico, es que cuando Pedro se presentó en la casa de Cornelio después de esta visión, cuando lo fueron a buscar la gente de Cornelio, entendió perfectamente, Pedro sí entendió que Dios, cuando le dio esta visión a Pedro, el Señor no se refería a animales en su visión, sino
a gentiles que tenían su condición de impureza por ser gentiles, por ser personas que no tenían al Señor, pero que a partir de entonces el Señor había comenzado a limpiar, a purificar, con todo el propósito de recibir el Evangelio del reino. Hechos 10 a partir del verso 11, si quieres acompañarme para recordar esto, dice, y vio el cielo abierto, Pedro, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vi una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era judío y guardaba la ley dietética. Dice el verso 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, y más adelante, verso 34, fíjate bien, ya después de todo este trayecto, cuando Pedro se encontraba ya en la casa de Cornelio, un gentil, dice verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así es de que muy interesante muy relevante es que en nuestro estudio de las Escrituras siempre tomemos el contexto correcto. Y algo más importante, que es justo el tema del que está hablando Pablo, es que no olvidemos enfocar nuestra atención en recibir la correcta enseñanza. Es decir, la enseñanza que provenga de la palabra de Dios y no algo que sea ajeno de la palabra de Dios. Si es algo ajeno, considéralo como una opción, pero no como parte de tu edificación, la edificación de tu fe. Amén.